2 India Catalina, que por cierto usted me concedió el honor de recibirlas y aquí están sus amigas queridas, sus indias, las dejo aquí para que las disfrute mientras, mientras las empaco para enviarle una a usted, tal como usted me lo ha solicitado, enviar una a Francia y enviar otra a César Andrade, el director de la serie, que tengo entendido se encuentra en Los Ángeles. Entonces, Daniel, ¿por qué hice esto? ¿Qué me motivó a emprender esta cruzada? Pues sí, fue algo espontáneo. Emprender esta campaña de que le quitaran la Copa América a Colombia fue una expresión de protesta contra el sistema corrupto. A pesar de que usted sabe que a mí me encanta el fútbol, lo cierto, Daniel, es que yo traía un malestar personal hacia el fútbol colombiano desde hacía muchos años, quizá desde niño, y que se había venido acumulando con los años, con el tiempo, hasta el día de hoy. Fíjese que la primera gran decepción que tuve hacia la organización del fútbol colombiano en general, y que obviamente está ligado a la política, fue la renuncia de Colombia a realizar el Mundial Colombia 1986. Yo sé, Daniel, que a usted no le gusta el fútbol, así que déjeme recordarle algunas cosas y refrescarle la memoria con algunas cosas. En 1974, la FIFA le asignó a Colombia la sede del Mundial de Fútbol Colombia 1986, es decir, bajo el gobierno de Misael Pastrana Borrero. Desde entonces, la FIFA le solicitó a Colombia la construcción de una infraestructura de estadios y de vías de comunicación, especialmente de vías ferroviarias, que conectaran a las distintas ciudades donde se iba a realizar el Mundial, para que así se pudieran trasladar los hinchas, los periodistas, los organizadores, etcétera, como en cualquier mundial de fútbol. Es decir, que le dieron a Colombia 12 años para prepararse. Pasaron 4 gobiernos desde entonces. Pastrana, López Miquelsen, Julio César Turbay, hasta llegar a Belisario Betancur, y durante esos años no se puso ni una sola piedra en la construcción de esa infraestructura que le solicitó la FIFA, y con Belisario Betancur, pues el país hizo el ridículo de ser el único país en la historia en renunciar a la organización de un mundial de fútbol. Y las razones que adujo la política y adujo Belisario Betancur en su momento sería que ese dinero iba a ser invertido para construir universidades públicas, escuelas, hospitales, una red de infraestructura social. Y hoy, 47 años después de la designación como sede, Colombia no tiene ni la infraestructura que le solicitó la FIFA, ni tampoco las obras sociales que se prometieron, lo que evidencia la total corrupción y el saqueo del erario público aquí en el país. Y así fueron transcurriendo los años. La segunda gran desilusión que tuve como fanático del fútbol fue el asesinato del defensa Andrés Escobar. Usted recordará que en pleno Mundial de Estados Unidos, en 1994, luego de haber hecho un autogol en el Mundial, Colombia queda eliminada y Andrés es asesinado. Dicen que por casas de apuestas. Y lo mataron los socios de Uribe, ¿no? Los Gallón. Los socios de Uribe en el bloque Metro. Pero bueno, eso es una acotación al margen. Pues a usted que le gusta investigar sobre los aparatos organizados de poder, sobre la sociopatía institucional,
Tenga en cuenta que ese fue un punto de quiebre en la década de los 90 y también había habido otro punto de quiebre en los años 80 cuando el ministro Rodrigo Lara Bonilla denunció la penetración del narcotráfico en el fútbol colombiano. Entonces, en esos años 80, donde usted ha hecho sus investigaciones, y luego en los 90 empezó a cimentarse una estrecha relación que se conserva hasta el día de hoy entre el narcotráfico, el fútbol y la violencia, particularmente, como usted lo dice, con el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Y ahí vino pues una absoluta degradación del fútbol. Vinieron asesinatos de dirigentes deportivos, árbitros, asesinaron a muchos otros futbolistas, entre ellos, no sé si usted recuerde al Palomo Zuriaga, que no solamente había ganado la Copa Libertadores, sino que era campeón e ídolo en Argentina con el Independiente de Avellaneda. Otro hecho desgarrador fue lo ocurrido con el profesor Luis Fernando Montoya, técnico del Once Caldas, que pocos meses después de ganar la Copa Libertadores contra el Boca Juniors, en una calle de Manizales, su ciudad, le dispararon y lo dejaron cuadrapléjico. Nunca se supo los motivos, las razones, trataron de minimizar el tema diciendo que fue un atraco, pero aparentemente eso también estaba vinculado con el fútbol, con las mafias. Entonces, Daniel, si el fútbol es una fiesta, es un carnaval, es una expresión de folclore y es una cultura, pues es muy difícil poder ser hincha de un fútbol tan estrechamente ligado al narcotráfico, a la corrupción, al homicidio, a la violencia. Y a partir pues de toda esa carga acumulada, fue como tuve la iniciativa de oponerme a la realización de la Copa América 2021 en Colombia, a partir de la columna de opinión que publiqué en La Nueva Prensa, denominada No a la Copa América en Colombia, que se hizo viral en las redes sociales. Y a decir verdad, Daniel, antes de publicar esa columna, no había en Colombia nadie que se opusiera a la realización de la Copa América. Por lo menos nadie influyente o con capacidad de expresarse masivamente en los medios de comunicación. Y en la columna expresé las razones para solicitarle directamente a la Conmebol la cancelación de la sede. El principal argumento consistió en que estábamos a pocos días de comenzar el evento y estábamos sumergidos en un estallido social sin precedentes, comparable quizás con, si acaso, con el Bogotazo, y que actualmente millones de colombianos están protestando en las calles y estamos siendo objeto de ejecuciones extrajudiciales, de masacres, de represión brutal a través de la policía, del SMAT. Y además estamos atravesando por una profunda crisis económica, razón por la cual resultaba completamente contradictorio e hipócrita organizarle una fiesta a las delegaciones extranjeras, gastar 13,000 millones de pesos en un evento deportivo, cuando ese dinero perfectamente podría emplearse para superar la emergencia sanitaria y mejorar la infraestructura social. Entonces, además, pues agréguele el tema de la pandemia, que Colombia es de los países que peor ha manejado esa emergencia sanitaria. Hay ciudades en colapso sanitario por el aumento de casos. En Colombia incluso se han desatado variantes de esa pandemia. Entonces, pues la columna se hizo viral y al ver yo ese fenómeno, pues yo dije, esto tiene que conocerlo la Conmebol, razón por la cual abrí una convocatoria de firmas
que tuvo un éxito extraordinario. Se recolectaron 39,000 firmas, es decir, un estadio de fútbol, y le presentamos una solicitud de cancelación de retiro de la sede de Colombia a la Conmebol, todos los días, como si estuviera litigando un caso en las cortes. Le dirigí escritos a la Conmebol actualizándole la información, actualizándole la firma, entregándole estadísticas de desaparecidos durante el paro, que son cosas vergonzosas realmente, esas cifras. Asesinatos de jóvenes que protestan en las marchas, heridos, personas que han perdido ojos por los ataques del ESMAD, casos aberrantes de abuso sexual y violaciones a mujeres en estaciones de policía, detenciones ilegales. También retroalimenté a las diferentes federaciones nacionales de fútbol, es decir, a la AFA, a la Confederación Brasileña de Fútbol, etcétera, sobre esta información todos los días, y en tan solo 14 días, Daniel, se logró que la Conmebol le quitara la sede a Colombia, lo cual pues ha sido muy bien recibido por todos los sectores, e increíblemente pues nadie se opuso. Nunca encontré un contradictor, nunca encontré que me llamaran a un debate, ni tampoco vi que llamaran a debate a algún defensor del gobierno para que defendiera la Copa América. No. ¿Usted por qué cree que eso pasó, Juanca? Estamos en un país hincha, en un país completamente, digamos que endiosado y alimentado por el fútbol, un país que adora el fútbol. Y lo normal, lo que cualquiera creería es que frente a esto a usted lo hubieran picado, Juan Carlos, pero lo que pasó fue lo contrario. El país entero lo aplaudió, el país entero se quería quedar sin fútbol, el país entero no quería la Copa América y se le hacía que no debíamos ser sede de la Copa América, y aplaudió eso cuando hace unos años el país, si esto hubiera pasado años atrás, pues Colombia entera hubiera estado feliz, radiante de que la Copa América se celebrara acá y que fuera la sede. Daniel, a mí la verdad me sorprendió, como a usted y seguramente a muchas personas también. Yo lo veo, yo pienso en este momento, Daniel, que es posible que se esté generando un movimiento de contracultura, es decir, un movimiento con unos valores, tendencias y formas sociales opuestas a las tradicionales en lo que tiene que ver con el fútbol. Observe, como usted lo dice, que Colombia, siendo un país tan futbolero, las hinchadas de Millonarios, Santa Fe, América y Nacional se contagiaron también de nuestra solicitud y se plantaron durante días frente a la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, exigiéndole que no se realizara la Copa América en el país hasta que se atendieran sus peticiones sociales que se expresan en el paro nacional. Las finales de la Liga Colombiana de Fútbol, en este momento nos encontramos en las semifinales, están suspendidas desde hace más de un mes por el paro, no se han podido disputar por el estallido social y porque los hinchas, Daniel, los hinchas se oponen a la realización de los partidos mientras no se atiendan las solicitudes sociales. En Argentina, también se generó un movimiento en contra de la realización de la Copa América. En Brasil, que es el país que asumió la sede en reemplazo de Colombia y de Argentina, porque tanto Colombia y Argentina finalmente se cayeron,
En Brasil hay un fuerte movimiento en contra de la Copa América y hay una demanda en los tribunales solicitando que no se le permita al presidente Jair Bolsonaro organizar la Copa y utilizarla también como un mecanismo distractor. Grandes estrellas del fútbol que van a jugar la Copa América, lo ambiento un poco porque sé que usted no conoce mucho el tema. Casemiro es el capitán de la selección brasileña. Hay medios muy calificados como el periódico Marca de España que dicen que Casemiro está liderando un boicot en la selección brasileña contra la Copa América. No la quieren disputar. En Uruguay, Edinson Cavani y Luis Suárez, que son superestrellas, proponen cancelar la Copa América. En Colombia hay un gremio de jugadores, de futbolistas, que son los capitanes de todos los clubes del rentado nacional, solicitan la cancelación de la Copa América. Hay comentaristas deportivos que en este momento, no solamente en Colombia, sino en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, se han levantado en contra de la Copa América. Entonces, fíjese que tenemos a todos los actores, tenemos hinchas, que son la razón de ser del espectáculo, para quien se crea el gran circo de entretenimiento, pan y circo, que pareciera que están despertando y que saben que el fútbol es un arma de manipulación masiva. El jugador de fútbol, que es el máximo protagonista del espectáculo, el ídolo, pero ojo, Daniel, que también es el esclavo. Es multimillonario, pero es esclavo de empresarios que lo compran, lo venden, lo prestan y hacen muchas otras cosas con ellos. Tampoco quieren jugar. Los comentaristas deportivos especialistas, que son los dueños de la palabra, de la verborrea, de la elocuencia, de la verdad, antes, durante y después del partido, también se están oponiendo. Entonces, pareciera, eso es lo que observo, que estamos frente a un fenómeno sociológico muy interesante, un movimiento que pareciera que está surgiendo dentro de esta pandemia o pospandemia, que va incluso más allá de la política misma, que se inserta en lo social y que podría estarse convirtiendo en una contracultura de oposición contra el fútbol, que ha dejado de ser un deporte hace muchos años para convertirse en una industria capitalista de multimillonarios negocios de las grandes cadenas deportivas, pero también es una industria. En realidad es contra la industria del fútbol, entonces, no contra el fútbol en sí. No, pues el deporte es hermosísimo, es el deporte más, en mi concepto y de la mayoría de la humanidad, es el deporte más bello del mundo, pero el fútbol, pues es una industria súper poderosa que no solamente mueve millones de dólares, sino que también sirve para hacer lavado de activos. Está lleno de acusaciones de pedofilia en las divisiones inferiores. Tengo un caso que después, más adelante, saldrá quizás en medios sobre árbitros que eran acosados sexualmente, determinar el resultado de un partido. Entonces el juego no corresponde a quién fue el que mejor jugó y a quién le correspondía ganar en Francalir, sino a intereses económicos y amaños de partidos. Y ese es el famoso FIFA Gate que se está ventilando en Nueva York. Juan Carlos, ¿cuáles son las consecuencias de que no se haya jugado allá en Colombia la Copa América? Pues Daniel, aparte de este fenómeno contracultura, que lo veo como una consecuencia,
Es decir, esto pareciera que se está generando este movimiento, eh, pues mmm, todavía es difícil precisar muy bien cuáles son esas consecuencias, por lo menos aquí dentro de Colombia, porque fíjese que Colombia es el país donde pasa absolutamente de todo y finalmente nunca pasa nada. Pero pensaría que la consecuencia más obvia es que después de la renuncia al Mundial de Colombia 86 y de este nuevo ridículo que hizo el país como organizador de eventos, van a pasar muchas décadas para que a Colombia le vuelvan a dar la organización de un torneo grande de fútbol y eso es un gran y enorme retroceso que le ha generado el gobierno de Iván Duque al país. Otra consecuencia es que pareciera... Es decir, la responsabilidad para usted, ¿quién la tuvo de que no se dé la Copa América? La responsabilidad entera de que Colombia se quede sin Copa América es del gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque, porque en el primer año de gobierno, en el 2018, Duque le solicitó a la Conmebol la sede de la Copa América y se la dieron. ¿Por qué se la dieron? Porque Colombia venía de la firma de un proceso de paz. Y toda la comunidad internacional estaba apoyando a Colombia en su proceso de paz. Y aquí volvemos pues al mismo punto que he querido, digamos, tocar, que es que si el fútbol es un espectáculo de identidad cultural, es una fiesta y une a los colombianos en torno a la selección y permite... Pero Juan Carlos, eso es muy importante aclararlo. A Colombia le dieron la Copa América, digámoslo, podemos decirlo coloquialmente, como un premio a que se hubiera dado el proceso de paz. Pues Daniel, esa es mi lectura porque Colombia, toda la comunidad internacional desde diferentes sectores políticos, sociales, económicos, la banca internacional, las organizaciones de fútbol, creo yo, esa es mi lectura, pues todos estaban de alguna manera ayudando al país a levantarse, a renacer de las cenizas como el ave fénix. Entonces Duque, claro, Duque solicitó, tan pronto llegó a la presidencia, solicitó la Copa América y se la dieron. Entonces si él va a organizar una fiesta, pues él ha debido desde el día uno crear las condiciones sociales para que se generara un ambiente festivo, un ambiente de copa, un país anfitrión que se encuentra en prosperidad económica y en armonía social, que después de la firma del Tratado de Paz quiere proyectarse al mundo y mostrar otra cara. Pero la realidad es muy distinta. La realidad es que nunca les importó la Copa América al gobierno, porque desde el 7 de agosto de 2018, usted lo sabe, se incrementaron las masacres, el asesinato a líderes sociales, la estigmatización y persecución de miembros de la oposición. A usted lo sacaron de Colombia, se incrementó el populismo punitivo, la promoción y finalmente aprobación de la cadena perpetua, que es algo que viola los estándares internacionales, la búsqueda de enemigos públicos y se incrementó la brutalidad policíaca y la criminalización de jóvenes y estudiantes que reclaman sus derechos. Entonces, durante el gobierno de Duque, ha habido también una pauperización de las clases media y baja, y entonces súmele a todo ese cóctel una crisis económica, una crisis social, donde no se hizo absolutamente nada realmente por ser anfitrión de una Copa América. Y la Conmebol pues le puso una alerta a Colombia
hace unas 2 o 3 semanas, cuando recibió nuestra solicitud, y se realizaron unos partidos de Copa Libertadores en Barranquilla y Pereira en medio de las jornadas del paro nacional. Vinieron a jugar a Colombia River Plate, Atlético Mineiro y Nacional de Montevideo. Y esos días pues eran días muy agitados de protestas. La gente protestó en cercanía a los estadios de fútbol. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno? Mandar tanques con gases lacrimógenos, con bombas, con fusiles, con armas, dispararlas alrededor de los estadios en pleno partido. Y claro, esos gases lacrimógenos se introdujeron a la cancha y fue un absoluto desastre. Entonces, el absoluto y único responsable de que le hayan quitado la Copa América a Colombia es el presidente de la República, Iván Duque, y todo el gobierno nacional. Claro, desde un principio se había dado la paz, estábamos en un clima de paz, era para que el país estuviera saliendo adelante, luchando, que estuviera gozando de una felicidad y de la prosperidad que genera la felicidad, pero nos llegó un gobierno aniquilador de ilusiones, de sueños, y que acabó con la paz. Y una de las consecuencias que veo ahora de eso es que pues la Copa América se pierde pues por todo, porque hay el gobierno llegó a generar inequidad, a generar violencia, y eso pues hizo que la sociedad protestara, se manifestara y que no quisiera celebrar. Es que cuando yo estoy bravo, yo no quiero celebrar. ¿Quién va a querer celebrar estando bravo, estando dolido, teniendo tristeza, rabia? ¿Quién va a querer salir a celebrar? En una sociedad de estas, la Copa América es lógico, ahora entiendo. Juanca, es que es lógico lo que hablamos lo que hablábamos, es lógico, la sociedad está brava, está berraca, está emputada. ¿Cómo va a querer celebrar una sociedad así? Y esa es la contracultura, en realidad. Digamos que eso se ve en toda Latinoamérica, de pronto hasta en el mundo entero. El mundo entero no está para celebraciones, de pronto. Es que no estamos para celebraciones. Hay unos sistemas que generan una desigualdad impresionante en el mundo, en todas partes, pero en Latinoamérica sí que es más manifiesto. Entonces eso hace que la gente pues no quiera celebrar, no quiera Copas Américas, no quiera estar tocando cornetas en los estadios, que no esté feliz. Hay una infelicidad natural en toda Latinoamérica que impide que este tipo de eventos se den. Y yo creo que ahí están las razones de esa contracultura de la cual usted habla, Juan Carlos. Sí, Daniel, pues yo no pensé, como le digo, que mi opinión en un artículo fuera a ser también recibida por tanta gente y llegar hasta donde llegó. E incluso muchos tal vez la llevaban, la pensaban, la sentían igual y solo se necesitaba un detonante y se dio ese detonante, fui un canalizador de ese hartazgo, ¿no? De ese fastidio que hay en la sociedad. Y además, Daniel, es que la gente que más consume fútbol, sobre todo las personas que van a los estadios, esta Copa América iba a ser sin público, ¿no? Eso es otro aspecto a tener en cuenta, que es que el fútbol sin hinchas, pues pierde su razón de ser. Se vuelve una simple manipulación a través de las pantallas de televisión. Entonces, sí, Daniel, se dio ese hartazgo
y pareciera que esta novela no ha terminado, porque es que en los próximos días, todos los días están apareciendo noticias sobre la Copa América y como le digo, el país anfitrión que es Brasil, ya estamos a escasos días, la Copa América empieza el 13 de junio, hoy es 4 de junio. Estamos a escasos días de que comience y está en duda porque varios estados federados de la Federación de la República Federativa del Brasil se han opuesto a que se jueguen partidos de Copa América ahí. El estado de Minas Gerais, bueno, no los tengo presentes todos, pero se han opuesto. Entonces hay una división política interna y también dentro del seno de la selección brasileña. Entonces es posible que finalmente se cancele la sede. Y otro dato que le doy es que en algún momento se barajó la posibilidad de que a Colombia la sustituyera Estados Unidos, que se celebrara la Copa América en los Estados Unidos, porque pues ese país ofrecía todas las garantías de seguridad y además porque es donde mayor vacunación se ha dado. Sin embargo, como le decía anteriormente, el FIFA Gate, que es el gran proceso abierto en contra de los dirigentes del fútbol mundial por amaños de partidos, por lavados de activos, por contratos de televisión, etcétera, procesos penales, ¿no? Están abiertos en Nueva York. La Conmebol no quiso hacerlo en Estados Unidos. Se cree que porque Estados Unidos los hubiera podido capturar a los dirigentes del fútbol sudamericano. Entonces el fútbol está pasando por una crisis. Que los hubiera podido capturar. Sí, porque hay investigaciones contra el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún. Hay investigaciones en Nueva York. Hay investigaciones contra Luis Bedoya, que fue el anterior presidente. Hay investigaciones contra dirigentes argentinos, brasileños, chilenos en Nueva York. Entonces, Estados Unidos se ofreció para realizar la Copa América, pero la Conmebol no quiso y en algunos medios comentaron que es porque los hubieran podido capturar si se van a Estados Unidos a realizar la Copa América allá. Entonces el estado del fútbol, el estado de cosas del fútbol está pasando por una crisis muy profunda en todos los aspectos y se está dando, como lo decimos usted y yo, posiblemente un fenómeno de contracultura, y es que los propios hinchas nos estamos fastidiando y ya no damos más con ese espectáculo de manipulación de masas. ¿Qué va a pasar entonces? A usted que le gusta ver tanto el futuro, usted que maneja esas variables, usted que maneja las cuerdas de la sociología también, en las charlas que hemos tenido usted siempre, digamos que proyecta mucho los hechos a futuro. ¿Qué puede pasar con el fútbol? ¿Qué va a pasar después de esta pandemia? ¿Qué va a pasar después de que la gente ha visto torneos por televisión? ¿Qué va a pasar después de que después de que una sociedad antepone sus necesidades sociales a la diversión que es el fútbol? Que eso es algo muy importante y es algo pues muy novedoso, ¿no? Normalmente el fútbol iba primero que todo. Y ahora tenemos también una generación que está diciendo, oiga, es que acá hay cosas más importantes que un gol. Pues Daniel,
quizás usted no lo esté experimentando en Europa porque son sociedades altamente desarrolladas con excelente calidad de vida, pero pues aquí la pandemia ha generado esto, que es que la gente está pasando hambre, las clases medias están pasando dificultades. Solamente cierta élite es la que ha aumentado considerablemente sus ganancias. Entonces ha aumentado la concentración de la riqueza y la desigualdad social. Entonces yo estoy del bando suyo, del bando de Miguel Ángel del Río, de Augusto Campo, de tantos héroes que apoyan la protesta social, que apoyan las marchas, que apoyan esas reivindicaciones sociales que tanto se han postergado aquí en Colombia. Y ruego porque no se levante la protesta, se mantenga hasta que haya una verdadera conquista social. Daniel, mejor dicho, revisemos el mayo del 68 en Francia, también hubo protestas, también hubo desórdenes, también hubo inconformismo por parte de los estudiantes franceses. Foucault era profesor de esos estudiantes con Derrida, Deleuze, y solamente hasta que se lograron unas conquistas sociales, unos derechos para los estudiantes, para los trabajadores, para las clases marginadas de la sociedad francesa, es que se terminaron las protestas. Entonces aquí hasta que no haya de verdad una reivindicación social, no podemos levantar las protestas ni podemos estar pensando en fútbol. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo no lo sé. Pero sí quiero que pase, que la protesta se mantenga, que la protesta social se mantenga, porque no nos van a callar. No nos puede callar un gobierno opresor, un gobierno autoritario, un gobierno desconectado, como se lo he escuchado decir a usted en otros programas, desconectado de la realidad. Entonces, tiene que mantenerse la protesta, tiene que mantenerse este rechazo también al fútbol como un manipulador de masas, mientras estemos pasando estas urgencias, que son urgencias que llevan toda la vida. La educación, Daniel, la educación, es que aquí la educación es privada, eso es absurdo. Hasta que no haya una educación pública universal, pues ¿a qué estamos jugando? Por eso es que en el artículo yo expresaba unas razones de apoyo a la protesta social. Y es que este gobierno quiere eliminar derechos del trabajador y que haya pensiones por debajo del salario mínimo, pero quería favorecer la industria del fútbol. Quiere terminar de privatizar empresas estatales sin destinar dichos recursos a la implementación de una educación pública gratuita para todos los colombianos. Se quiere subir permanentemente las tarifas de los servicios públicos, beneficiando a las multinacionales que son las que operan esos servicios públicos. Se pretende rebajar impuestos a las grandes empresas e imponer mayores tributos a las clases media y trabajadora. Se quiere reprimir la protesta social con masacres urbanas, rurales y con ejecuciones extrajudiciales. Daniel, no, es que no puede haber cabeza para fútbol, Daniel.
Entonces, este espacio que usted me brinda, ojalá se dé estos debates, estas discusiones en otros escenarios, porque precisamente lo que le dijimos a la Conmebol cuando finalmente accedió a quitar la sede fue darle las gracias y que Colombia debía tomar la pérdida de la Copa América como una oportunidad para sentir vergüenza colectiva. El culpable es el gobierno, eso está claro, Daniel. Pero la perdimos todos. El ridículo lo hicimos todos como sociedad y como nación. Entonces debemos asumir esa vergüenza colectiva, debemos asumir ese acto de dignidad y debemos replantearnos como sociedad antes de volver al jueguito. Yo creo que yo creo que esa es una cara de la moneda y es una forma de ver las cosas. Pero por otro lado, yo digo que el hecho de que Colombia le haya dicho no a la Copa América en estos momentos muestra la madurez que ha logrado la sociedad, muestra el grado de compromiso social que tiene la sociedad y su afán de cambio y evolución. Es decir, sí, perdimos la sede de la Copa América, lo generó el gobierno, lo generó una sociedad voraz y desigual, pero por otro lado, siento que es un acto simbólico que nos edifica mucho y que nos estructura y que estructura nuestros valores. Es un acto simbólico que nos dice, oiga, es que la sociedad colombiana, para la sociedad colombiana es más importante que no haya salud, que no haya educación. Para la sociedad colombiana es más importante que lleve 30 años de un gobierno asesino, genocida. Para la sociedad colombiana es más importante el hecho aberrante de que haya, de que los líderes del gobierno estén directamente relacionados con el narcotráfico y el paramilitarismo. Es decir, creo que es un hecho, en últimas, es un hecho muy bueno, es un hecho muy sano, es un hecho que demuestra que vamos por buen camino, que la sociedad quiere cambiar. Si la sociedad quiere cambiar, cambia. Cuando una sociedad quiere evolucionar, así sea las patadas, Juanca, pues la historia nos lo ha demostrado, evoluciona y cambia. Y yo creo que eso está pasando con la sociedad colombiana y lo que ha sucedido con la Copa América y los aplausos que usted ha recibido por este logro, por hacerle ver, porque es que usted no fue el que le quitó la Copa América a Colombia, usted le hizo ver a la Conmebol que el gobierno había obrado de tal forma que es el gobierno el culpable de que no haya Copa América y que la Conmebol se la tenía que quitar por causa del gobierno. Pues no fue por usted, son las causas sociales que generó el gobierno. Y yo creo que eso es muy rescatable, el hecho de esos aplausos que usted ha recibido. Eso nacen de algo muy positivo. Y pues le doy la palabra a Juanca a ver si usted de pronto quiere agregarnos algo más para que se despida y cierre el programa. Gracias, Daniel. No, pues sí, yo creo igualmente que se están dando cambios y pues obviamente usted vuelvo y lo digo, usted es un motor de ese cambio, Daniel, con lo que usted hace, con su trabajo periodístico.
ha impulsado a muchas personas, ha sido un motivador de muchos para que usted es uno de los gestores de este cambio, Daniel. También Miguel Ángel del Río, también Augusto Campo, Levi Rincón, tantas personas nuevas que han surgido en el escenario y que están motivando a los jóvenes a pensar diferente. Entonces, somos un equipo que cada vez va creciendo y ya vamos quizás en millones. Y yo creo que cuando alcancemos una masa crítica, que no se necesita que sea el 51%, mucho menor, mucho menor. Cuando alcancemos esa masa crítica, que no sé cuánto es, se va a dar el cambio. Se va a dar el cambio y tenemos que seguir luchando por eso, cada uno a su manera, con su perspectiva, con su manera de ver el mundo, con el aporte que pueda generarle. Y nuevamente, Daniel, gracias, felicitaciones por sus India Catalina y hermano, un abrazo fuerte y un saludo. Bueno, Juanca, chao hermano. Chao. Muchas gracias a usted. Un abrazo inmenso. Un abrazo. Abrazote. Chao, Chao. papá.